Muy buenos días a todos, espero estén bien. El día de hoy les hablaré brevemente sobre lo que fue mi caso de estudio relacionado justamente con el manejo y la conservación, específicamente de Panthera tigris, es decir, del tigre. A lo largo de esta exposición abordaré la importancia ecológica de esta especie, su distribución geográfica, comportamiento, principales amenazas, estrategias de conservación implementadas a nivel internacional y finalmente una propuesta de manejo basada en principios de conservación biológica y por supuesto en manejo adaptativo. La conservación de la fauna silvestre representa actualmente uno de los mayores desafíos ambientales del planeta. La expansión humana, la transformación de ecosistemas y el aprovechamiento intensivo de los recursos naturales han generado una disminución acelerada de numerosas especies. Dentro de este contexto, el tigre constituye uno de los casos más representativos de la crisis global de la biodiversidad, debido a que en menos de un siglo perdió gran parte de su distribución histórica y muchas de sus poblaciones desaparecieron completamente. Estudiar al tigre resulta importante no solamente por tratarse de uno de los felinos más emblemáticos del mundo y que Hollywood nos los ha hecho ver en diversas ocasiones, sino también porque cumple un papel ecológico fundamental dentro de los ecosistemas asiáticos. El tigre es considerado un depredador ápice, es decir, un organismo ubicado en el nivel más alto de la cadena trófica. Su función consiste en regular poblaciones de herbívoros y mantener el equilibrio ecológico de los ecosistemas donde él se encuentra, donde habita. Además, es catalogado como una especie sombrilla, ya que la protección de grandes áreas necesarias para su supervivencia favorece simultáneamente la conservación de muchas otras especies de flora y de fauna asociada. Es decir, que justamente el tigre representa un bioindicador de la calidad de los ecosistemas. Panthera tigris pertenece a la familia Felidae y constituye uno de los más grandes y existentes félidos que pueden existir. Los machos adultos de algunas poblaciones pueden superar los 250 kilogramos de peso y alcanzar longitudes cercanas a los 3 metros, incluyendo la cola, mientras que las hembras presentan menores dimensiones corporales. Sus características físicas como la musculatura desarrollada, las extremidades que son bastante poderosas y los colmillos especializados reflejan justamente una adaptación como depredadores de grandes presas. Por ejemplo, la imagen que le estoy colocando en pantalla muestran la comparación entre el panterino más grande que tenemos en América, que viene siendo el jaguar, y el panterino más grande a nivel global, que justamente es el tigre. El patrón de rayas negras que se ha destacado sobre su pelaje anaranjado, no solamente es que posee funciones de reconocimiento individual, sino que también tiene un valor adaptativo, porque está relacionado con el camuflaje dentro de ambientes boscosos y vegetaciones densas. Uno siempre suele pensar que, ok, tiene como colores amarillos, entonces cómo se va a camuflar bien en ecosistemas que predominantemente tienen estos tonos verdes. Sin embargo, la vista que han desarrollado las especies que él suele depredar no permiten ver ciertas longitudes de color, por ende es un excelente camuflaje. Históricamente el tigre presentó una distribución geográfica muy amplia, que se extendía desde Turquía oriental y la región del mar Caspio hasta el extremo oriental de Rusia y gran parte del sudeste asiático. Sin embargo, durante el último siglo las poblaciones silvestres sufrieron una reducción drástica debido a múltiples presiones de origen antrópico, es decir, de origen humano. Actualmente la especie ocupa apenas una pequeña fracción de su rango histórico original y sus poblaciones permanecen principalmente entre los países de India, Nepal, Bután, Bangladesh, Rusia, China, Malasia, Indonesia, Myanmar y Tailandia. La fragmentación geográfica constituye uno de los principales problemas de conservación actuales. Muchas poblaciones permanecen aisladas en pequeños fragmentos boscosos, limitando el flujo genético y aumentando el riesgo de endogamia, es decir, que se crucen con miembros muy cercanos, lo que puede provocar que salgan algunos alelos malos o que puedan disminuir las poblaciones o debilitar la supervivencia. Además que el aislamiento poblacional justamente reduce la capacidad adaptativa frente a enfermedades. Si están aislados, pues no van a tener los alelos que le podrían otorgar otras poblaciones de tigres que podrían obtener una ventaja adaptativa sobre determinada enfermedad. Ahora, hablando un poquito desde el punto de vista ecológico, el tigre presenta una notable capacidad adaptativa. La especie puede habitar ecosistemas muy diversos, incluyendo selvas tropicales, humedales, manglares, bosques templados, bosques boreales, regiones montañosas. Pues esta flexibilidad justamente es lo que le ha permitido
tener una persistencia en poblaciones, incluso en paisajes altamente modificados. Entonces, esto es interesante porque lo que encontramos es que es una especie que está siendo presionada por un montón de presiones antrópicas, pero que justamente todas estas cualidades que lo han hecho un depredador ápice es la que está de alguna manera contrarrestando la presión antrópica. Sin embargo, obviamente que para todo justamente hay un límite, y pues para el tigre, pues ya la presión que estamos ejerciendo sobre él está ejerciendo ya un límite en esas capacidades. Volviendo, el comportamiento del tigre está estrechamente relacionado con su papel como gran depredador, que ya lo hemos mencionado antes. Se trata de una especie principalmente nocturna, cuyos patrones de actividad coinciden con los horarios de movimiento de sus presas, dependiendo de la disponibilidad de alimento y las características del hábitat. Algunos individuos pueden recorrer más de 20 kilómetros diarios durante sus actividades de caza. Las estrategias de depredación del tigre se basan principalmente en el sigilo y el ataque por sorpresa. Los individuos utilizan básicamente caminos naturales, coberturas vegetales, la oscuridad para aproximarse silenciosamente sobre sus presas. Generalmente las presas pequeñas son habitadas mediante mordidas en la nuca. Esa es la forma más habitual que tienen para inmovilizarlos y para justamente terminar con sus vidas. Mientras que los animales que son un poquito más grandes, con unas dimensiones un poco más grandes, son inmovilizados mediante mordidas que son dirigidas a la garganta, ocasionando asfixia y lesiones cervicales severas. Se ha documentado casos donde incluso pues de una mordida de plano pueden desprender la cabeza del animal que están cazando y pues ya obtener el alimento de una manera bastante eficaz. La disponibilidad de presas constituye uno de los factores ecológicos más importantes para la supervivencia justamente de las poblaciones de tigre. Diversos estudios han demostrado que la abundancia de ungulados como ciervos, jabalíes y bóvidos silvestres determina directamente cuál es la densidad poblacional de los grandes carnívoros asiáticos. Justamente por esta razón, la disminución de las presas naturales representa actualmente una amenaza importante para la conservación de esta especie. Ahora quiero hablarles un poquito sobre cuáles son las principales amenazas que afectan al tigre. Dentro de esto podemos encontrar la caza furtiva continua, siendo uno de los factores más críticos. Históricamente el tigre fue perseguido tanto por caza deportiva como por el comercio internacional de pieles y partes corporales. En la actualidad el tráfico ilegal persiste debido a la demanda de huesos, pieles, dientes. Incluso algunos utilizan sus órganos en mercados clandestinos o negros para practicar medicina tradicional asiática, en pocas palabras. El alto valor económico asociado a estas partes corporales continúa incentivando la caza ilegal, incluso pues dentro de áreas protegidas. Otra problemática importante corresponde a la pérdida y fragmentación del hábitat. Esto es algo que hemos visto mucho a lo largo de toda la carrera. La expansión agrícola, la urbanización, la construcción de carreteras y la explotación forestal han reducido considerablemente los ecosistemas ocupados por la especie. Justamente como consecuencia, muchas poblaciones permanecen aisladas en pequeñas áreas con una escasa conectividad ecológica, que ya les había mencionado que pues, puede representar un peligro bastante significativo porque pues, puede disminuir el flujo genético, lo que puede generar derivas genéticas. El conflicto entre humanos y tigres también, también representa un desafío significativo para la conservación. Cuando las presas naturales disminuyen o los tigres sufren lesiones que dificultan la caza, algunos individuos comienzan a depredar ganado doméstico e incluso se ha documentado casos de que pueden atacar personas. Esto genera básicamente unas relaciones directas contra la especie, o sea, los humanos empiezan a ser bastante hostiles con respecto a ella y se obtienen actitudes negativas por parte de las comunidades locales. Frente a este escenario, diversos gobiernos y organizaciones internacionales, instituciones científicas han desarrollado múltiples estrategias orientadas a reducir el declive poblacional del tigre. Entre las principales estrategias implementadas se encuentra la creación y expansión de áreas protegidas, el establecimiento de corredores biológicos, el fortalecimiento de patrullajes anticaza y el monitoreo poblacional mediante cámaras trampa y radiotelemetría. Las áreas protegidas constituyen actualmente pues, la principal herramienta que tienen para la conservación del tigre. Sin embargo, numerosos estudios indican que muchas reservas presentan problemas relacionados con la insuficiencia presupuestaria, la falta de personal y debilidad en la aplicación de medidas de control ambiental. Es decir, que más que todo muchas entidades y muchos estados o gobiernos establecen medidas de protección para el tigre, no porque en realidad sí representa una gran influencia en los ecosistemas y sí es importante para su país, sino que más que todo lo hacen como para
tomar el checklist de que están haciendo algo cuando en realidad no están invirtiendo el tiempo ni los recursos necesarios para esto. A pesar de estas limitaciones, algunas experiencias han sido exitosas. En India y en Nepal han demostrado que el fortalecimiento institucional y el aumento de la vigilancia pueden favorecer la recuperación poblacional de la especie. En estas últimas décadas también ha cobrado gran importancia el enfoque de conservación basado en paisajes y en metapoblaciones. Este modelo reconoce que las reservas aisladas no son suficientes para garantizar la supervivencia del tigre a largo plazo. Por ello, se propone manejar las poblaciones como sistemas conectados mediante corredores biológicos que permitan el intercambio, el flujo genético y la recolonización natural de áreas donde las poblaciones disminuyen. O sea, básicamente se basa en establecer unos núcleos donde las poblaciones están habitando y luego cada una cómo se van conectando unas con respecto a los demás y lentamente ir aumentando las poblaciones individuales para a nivel global poder aumentar el número de individuos. La conectividad ecológica constituye entonces uno de los elementos más importantes para la conservación moderna del tigre. Diversos estudios demostraron que poblaciones conectadas presentan mayor probabilidad de persistencia debido a que mantienen el flujo genético y evitamos el riesgo de aislamiento reproductivo. Otra estrategia fundamental consiste en la incorporación de comunidades locales dentro de los programas de conservación. Y es que como hemos venido mencionando durante la clase, si nosotros no involucramos a las comunidades locales en la conservación o en el manejo de diferentes especies, no vamos a poder generar un verdadero cambio sobre los efectos que se están teniendo. Al fin y al cabo, la conservación, ¿quién la realiza en última instancia? Las comunidades. Durante muchos años, los enfoques tradicionales excluyeron a estas poblaciones humanas cercanas a las áreas protegidas, generando conflictos sociales y rechazo hacia las medidas de conservación. Claro, ellos ven que un grupo de científicos o un grupo de entidades vienen a hacer un trabajo con el tigre, que históricamente quizás en algún momento ha representado un peligro para su comunidad, no se les socializa nada, no se les comunica nada, y estas personas solamente generan justamente un rechazo sistemático a estas iniciativas. Actualmente se reconoce que la participación comunitaria resulta esencial para garantizar la sostenibilidad de los programas de manejo. Por esta razón, muchos proyectos modernos incorporan educación ambiental, compensadores económicos, ecoturismo, incentivos por conservación y participación local en procesos de vigilancia y monitoreo. La integración de estas comunidades locales permite disminuir justamente el conflicto y fortalecer el apoyo social hacia la protección de la especie. A pesar de los avances alcanzados, los resultados obtenidos continúan siendo variables. Algunas regiones han demostrado recuperación poblacional gracias al fortalecimiento de áreas protegidas y el control de la caza furtiva. Sin embargo, es cierto que persisten bastantes o importantes limitaciones relacionadas justamente con la corrupción. Por ejemplo, en la mayoría de países donde habita el tigre, justamente son países que no están pasando por momentos, estados sociales los mejores, y se está dando muchos casos de corrupción, malversación de dinero, insuficiencia en cuanto a la cantidad de dinero, expansión humana, hay una debilidad institucional para poder establecer las legislaciones y las reglas. Y bueno, con base en toda esta información revisada y todo este contexto que le he dado sobre la importancia del tigre y sobre las limitaciones y los problemas que se han presentado hasta este momento, se diseñó una propuesta de manejo orientada a fortalecer la conservación de Panthera tigris mediante un enfoque tradicional e integrativo. Justamente la idea es que podamos integrar de forma general. La propuesta se basa en 5 componentes principales: la protección de áreas núcleo o áreas donde hay una alta concentración de estos individuos, la restauración de corredores biológicos, el fortalecimiento del monitoreo, manejo del conflicto humano-tigre, la relación y la participación comunitaria. El objetivo general de este trabajo o de esta propuesta consiste en desarrollar una estrategia integral de manejo para la conservación de Panthera tigris que permita fortalecer la viabilidad ecológica y genética de las poblaciones silvestres mediante acciones de protección del hábitat, conectividad ecológica, control de amenazas, participación comunitaria bajo un enfoque de manejo justamente adaptativo. Dentro de los objetivos o los objetivos que establecimos, los objetivos específicos tenemos fortalecer la protección de áreas de núcleo prioritarias para la conservación del tigre y sus presas naturales, restaurar y mantener corredores biológicos que favorezcan la conectividad entre poblaciones aisladas, reducir la incidencia de caza furtiva y comercio ilegal mediante estrategias de vigilancia y monitoreo.
Dentro de las metas de conservación se propone fortalecer la protección de áreas núcleo prioritarias, pues restaurar los corredores, reducir los niveles de caza, incrementar la disponibilidad de presas naturales y disminuir los conflictos en la medida de lo posible entre humanos y tigres mediante la participación y la educación ambiental. La metodología propuesta se basa en un enfoque interdisciplinario y participativo. Inicialmente se plantea realizar un diagnóstico ecológico y social de las áreas prioritarias mediante monitoreo poblacional, en análisis de cobertura vegetal, identificación de corredores biológicos y evaluación de conflictos humano-fauna. Posteriormente se implementará estrategias de vigilancia, restauración ecológica y fortalecimiento institucional. El monitoreo poblacional se desarrollará mediante cámaras trampas, radiotelemetría y análisis genéticos, permitiendo evaluar la abundancia, desplazamientos y conectividad entre poblaciones. Paralelamente a esto, se fortalecerán los patrullajes anticaza y sistemas de vigilancia comunitaria orientados a reducir actividades ilegales dentro de las áreas protegidas. La propuesta también incorporará programas de educación ambiental y participación de comunidades dirigidos a fortalecer la percepción positiva de los tigres, es decir, poder aceptar de que los tigres tienen una función indispensable en los ecosistemas. Asimismo, se plantea mecanismos de compensación económica para comunidades afectadas por depredación de ganado. Es decir, sabemos que en algunos puntos ya esto está demasiado influenciado, la actividad antropogénica, el espacio, y sabemos que ciertamente va a ocurrir casos de depredación de ganado. Bueno, en este tipo de casos implementar las compensaciones económicas es de vital importancia y el desarrollo de alternativas económicas sostenibles como el ecoturismo y el pago de servicios ambientales. Desde, Debido a la complejidad ecológica y social asociada a la conservación del tigre, la estrategia propuesta debe funcionar bajo principios de manejo adaptativo, que es algo que ya veníamos hablando a través de la clase. Esto significa que a medida que las medidas que vamos a implementar serán evaluadas constantemente y haciendo una identificación de variables, luego midiéndolas y estableciendo un análisis y serán ajustadas según pues, estos resultados que tenemos a través del análisis. Si, por ejemplo, persiste la caza furtiva, será necesario aumentar patrullajes, fortalecer cooperación internacional e incorporar tecnologías de monitoreo más avanzadas. Si las poblaciones continúan disminuyendo, se reforzarán programas de restauración de hábitat, recuperación de presas naturales y posibles traslocaciones controladas. En caso de incremento del conflicto entre los humanos y tigres, se ampliarán compensaciones económicas, programas educativos y equipos de respuesta rápida, que son una pieza esencial de estos fenómenos. Gran parte de que el conflicto escale y lleven a casos como la caza indiscriminada de tigres se debe a que hay una acción ineficaz de parte del gobierno cuando ocurren estos casos en específico. De igual manera, si los corredores biológicos no resultan funcionales, se deberá rediseñar estrategias de conectividad y restauración forestal, porque estos corredores no están funcionando, fueron colocados en un mal sitio, todo eso se tendrá que evaluar para poder rediseñar las estrategias. Finalmente, si las comunidades rechazan las medidas propuestas, será necesario reformular mecanismos de gobernanza e incrementar beneficios económicos locales asociados a la conservación. Aunque aquí también tenemos que tener mucho cuidado, porque si incrementamos estos beneficios económicos de manera exagerada, las comunidades podrían sentir que pueden aprovecharse de estos mecanismos del gobierno para poder garantizar la conservación del tigre y de esta manera sería insuficiente. La supervivencia de la especie no solamente depende de proteger individuos aislados, sino de conservar ecosistemas completos, mantener la conectividad ecológica y fortalecer relaciones sostenibles entre las comunidades humanas y la biodiversidad. Las estrategias más efectivas al fin y al cabo son aquellas que integran ciencia, gobernanza, participación comunitaria y manejo adaptativo dentro de un enfoque interdisciplinario. Proteger al tigre implica también conservar extensas áreas de biodiversidad y preservar el equilibrio ecológico de algunos de los ecosistemas más importantes de Asia. Entonces, a manera de conclusión, la conservación del tigre representa uno de los mayores desafíos actuales para la biología de la conservación. La supervivencia de la especie depende no solamente de proteger individuos, sino de conservar ecosistemas completos y establecer relaciones sostenibles entre humanos y la fauna silvestre. Este quizás siendo uno de los mayores retos, sino el que más. Las estrategias más efectivas son aquellas que pues justamente integran todo este tipo de aspectos, que nosotros vemos el problema desde un solo punto de vista, por ejemplo la conectividad ecológica, y no ignoramos justamente las relaciones humano-tigre o la caza furtiva, realmente no vamos a poder hacer un esfuerzo que de alguna manera represente un avance en pro de la supervivencia y el bienestar de los tigres. Proteger al tigre implica también proteger una enorme cantidad de biodiversidad asociada y eso es algo que tenemos que tener claro y preservar algunos de los ecosistemas más importantes de Asia. Al fin y al cabo, los tigres ofrecen los servicios ecosistémicos y los servicios que sus especies alrededor también ofrecen benefician a todas las personas. Con esto
Me gustaría terminar lo que fue el plan de manejo que diseñamos para la propuesta de la materia de fauna y el caso de estudio relacionado con el tigre. Muchísimas gracias y aquí a continuación presentaré la bibliografía. Si tienen alguna pregunta, me avisa.